Hola, vamos a ver cómo podemos resolver, por ejemplo, la dosificación de un componente por tiempo. Para ello, bueno, he comenzado con el programa, ya lo he hecho primero para perder menos tiempo. Para ello, lo primero que he hecho ha sido en tipos de datos, agregar el nuevo tipo de datos componente. Y este tiene los siguientes campos. La entrada de marcha de proceso, la entrada de paro de proceso, la entrada de permiso de proceso, todos bool, salida de marcha, es decir, para descarga del material, salida de fin, es decir, cuando el componente se ha terminado de dosificar. Después, tiempo a dosificar, tiempo dosificando. Observemos que lo pongo en INT, con lo cual vamos a ver también la forma de introducir un número INT, pasarlo a formato para poder temporizar. Estado del proceso y la cadena de caracteres que me indican el estado del proceso, cómo se encuentra el proceso. Partiendo de este tipo de datos, hemos creado, bueno, en variables del PLC no he creado nada, solamente la que tenía y no la utilizo, o sea, la de simulación no la utilizo de momento. Entonces, en bloques de programa, he creado el componente y dentro de ahí he creado lo primero la base de datos, el DB de componentes, que lo único que he dicho que es componente 1, y el tipo de datos el que hemos visto, el T de componente. Con lo cual aquí tiene pues, los datos del T de componente. Después he creado FC componentes, que es desde donde llamaré a la función de cada componente, que lo que hago es llamar a la función de dbComponente con los datos estos, dbcomponentes.c1. Al llamar a esta función se me ha creado bueno, le he llamado db, cb, le debería haber llamado db, por la forma de nombrario. Entonces, es instancia individual, aceptar, me la crea aquí y entonces esta la elimino. Vale. A este lógicamente le llamo desde el main, al fc componentes. En el simula no hago nada, ¿vale? Solamente llamo esto. Y después ya el programa está aquí, en fb componente. En fb componente, lo primero pongo en marcha el proceso, entonces cuando le llega la marcha y si no está la paro activada y no llega a la fase 6 y no está en proceso o bien está en proceso y todavía no tiene permiso, entonces memoriza marcha y se queda memorizada. Y se parará con el paro o cuando llegue a la fase 6 o cuando estando en proceso se le quite la entrada de permiso. Ahora vamos a controlar las fases del proceso. Con mmarcha, estoy en proceso, podría haber puesto aquí las paradas, pero lo he puesto aquí, lo he puesto arriba. Entonces, si no hay mmarcha 0, que mmarcha 0 lo que tiene es el valor de mmarcha, pero más abajo, o sea que cuando se produce el flanco de subida de mmarcha no hay mmarcha 0, tampoco está en la fase 2 porque no está en ninguna fase, entonces activa la fase 1 y se queda activada porque en el momento que llegue más abajo mmarcha 0 va a valer mmarcha, con lo cual va a tener un 1. Se queda activada. Después, bueno, en esta fase esperará permiso. De la fase 1, cuando llegue el permiso, cuando está en la fase 1 y le llega el permiso,
hasta que llega a la fase 3, pone en marcha la fase 2 y se queda en la fase 2 hasta que llegue a la fase 3, que aquí lo que hace es calcular el tiempo a dosificar. Después en la fase 2, cuando haya calculado el tiempo a dosificar, es decir, en el siguiente ciclo, porque esto dura un ciclo, mientras no llega a la fase 4, pone en marcha la fase 3 y se queda ahí. Que lo que hace es inicializar el tiempo de dosificación. En la fase 4, bueno, todas son iguales, dosifica ya el tiempo solicitado. Y en la fase 5 activa el fin de dosificación y en la fase 6 fin de proceso. Vamos a ver cada una de las fases. Espera permiso de proceso. En la fase 1, cuando llega, bueno, lo primero que hace es resetear la salida de fin del proceso anterior, si es que estaba activa, pues la desactiva. Y cuando llega el permiso, activa la condición 1, con lo cual pasa a la fase 2. En la fase 2 activa la condición 2, con lo cual va a pasar a la fase 3 y además pone activo en proceso, memoria de en proceso, y como les he comentado antes, como en el temporizador se coge la entrada del tiempo, el tiempo preseleccionado en milisegundos, tenemos que pasar de los segundos del tiempo a dosificar multiplicados por 1000, tenemos milisegundos. Entonces, esto es un INT y esto es un doble INT, ¿vale? Y ese ya se lo podemos meter directamente al temporizador, o sea, es así de simple. Bien, ya estamos con esto en la fase 3. Fase 3, si el tiempo a dosificar es distinto de 0, entonces he colocado un temporizador de pulso, es decir, que aquí con un flanco tiene bastante, le carga el tiempo de tempo y el valor de tiempo transcurriendo, como sabemos, bueno, lo saca aquí en DT dosificando. Bueno, las variables que hemos asignado aquí, que me he olvidado de decir, son en entradas nada, en salidas nada, en entradas salidas C con la estructura esta, vale, que como hemos visto la entrada realmente es de bcomponentes.c1, que es la cinta 1. En este caso, cuando haya varias cintas, varios componente 1. Cuando haya varios componentes, pues será C1 o C2 o C3, el que sea, se pone aquí y ya está. Entonces, lo que yo he hecho es tiempo de preseleccionado time. Bueno, este no lo uso realmente, este no lo uso, con lo cual lo puedo quitar, y el tiempo dosificando también lo puedo quitar, el T2. Voy a asegurarme, información, referencias cruzadas, no se usa y no se usa. Vale, estos dos los quito, botón derecho, borrar. Vale. Bueno, mmarcha, que es memorización de marcha en el ciclo anterior, memorización del proceso y luego las fases. Las fases he puesto un array, ¿vale? De 1 a 20, de las cuales utilizo pues 5 o 6. Condiciones lo mismo, podría haber puesto de 1 a 10, por ejemplo, perfectamente. Podría haber puesto de 1 a 10, pero bueno, normalmente esto se hace mayor y después en función de lo que se usa, pues se recorta o se deja, depende de cómo vayamos de memoria y tal. Aquí el T dosifica, se me crea este, y luego en temporales, porque no me hace falta guardarlas, el de tempo y el de T dosificando. El de T dosificando me lo va a estar refrescando cada ciclo, porque aunque aquí ya no haya flanco, este seguirá trabajando, ¿vale? El temporizador por pulso lo que trabaja es que cuando tiene un flanco se activa el temporizador, entonces activa la salida. ¿Y durante cuánto tiempo activa la salida? Durante este tiempo. Entonces, si el tiempo a dosificar es distinto de 0, hará el flanco, y si no, pues no lo hará. Cuando haya pasado el flanco, bueno, perdón,
cuando esté el flanco activado, o bien si el tiempo a dosificar es 0, da la condición 3, con lo que pasa a la fase 4. Realmente lo que ocurre es que aquí solo pasa un ciclo. Es decir, entre o no en el tiempo, pasa un ciclo, porque si entra en el tiempo, automáticamente activa la salida Q y ya está. O sea, aquí realmente podríamos poner condición 3 directamente, pero bueno, me da igual. Bien, y ahora siempre divide el tiempo dosificando, la salida del tiempo dosificando por 1000, porque esto me lo da en milisegundos. ¿Para qué? Para visualizarlo en pantalla en segundos, ¿vale? Fase 4, que ha pasado pues por la condición 3. Dosifica el tiempo solicitado. Bien, mientras esté con la salida del temporizador activa, no pasará la condición, pero en el momento que se desactive, ya ha terminado de dosificar ese tiempo. O bien, si el tiempo es 0 a dosificar, claro. Entonces, mientras tanto, mientras está en esta fase, da la salida de marcha. Como vemos aquí, no hay ni set ni reset, con lo cual solamente la da mientras está en la fase 4. Entonces, en el momento que pasa el tiempo de dosificación, la salida esta se cae y se cumple la condición 4, con lo que pasa en la fase 5. Fase 5. Activa el fin de dosificación. En la fase 5 le pongo automáticamente la condición 5 para que pase a la fase 6 y finalice todo. Activo la salida de fin y quito la salida de proceso. Como vemos, con la fase 6 arriba, con la fase 6, cuando llegue la fase 6 se quitará M marcha, con lo cual se van a quitar las fases, ¿vale? Bien. Vale, pues entonces ahora, si está en proceso y quitan el permiso, para el proceso. Si está en proceso y quita el permiso, o bien se ha terminado por otro lado el proceso, quita de en proceso. Ahora guarda si estaba en proceso el ciclo anterior. Vale, esto es al final, digamos. M marcha lo memoriza en M marcha 0, con lo cual M marcha solo dura un ciclo. Ahora, vamos a ver, para visualizar los estados del proceso, lo memorizo en y estado, c punto y estado. Vale, entonces si no está en proceso, es decir, que está en reposo, le pongo un 0. Si está en la fase 1, le pongo un 1. Si está en la fase 5, le pongo un 5. Y si da la salida de fin, le pongo un 6. Ahora, en función, bueno, he creado aquí, he insertado así. Si estoy aquí, botón derecho, le digo insertar segmento SCL, ¿vale? Y entonces se me ha creado este segmento. Calculo el mensaje en función del estado del proceso. Hemos dicho que era c punto y estado. Entonces, con una instrucción case, si vale 0, pondrá en la cadena de caracteres en reposo. Si vale un 1, espera permiso de proceso. Si vale 2, que corresponden a las fases, calcula el tiempo a dosificar. Si vale 3, inicializa el tiempo de dosificación. Si vale 4, dosifica el tiempo solicitado. Si vale 5, activa el fin de dosificación. Y si vale 6, fin de proceso. Ya, el programa ya con esto ya está hecho. Entonces, ahora vamos a ver en la pantalla. La pantalla HMI, lo primero que he hecho ha sido en variables HMI, componente. Esta ya la tenía antes y no la uso, la de simulación. En componente, simplemente he creado C1 con tipo lo he conectado con el PLC y le he puesto la variable de componentes.c1, dbcomponentes.c1, con lo cual el tipo de datos ya esté de componente, con lo cual si modificamos y demás aquí en tipos de datos se nos va a modificar automáticamente dbcomponentes y se nos va a modificar automáticamente C1. C1 concretamente tiene esto, ¿vale? Que es lo que utilizaremos en la pantalla. Vamos a ver ahora en imágenes. En la pantalla 1, en la pantalla 2 no lo he usado de momento. Entonces en la pantalla 1 lo que he hecho ha sido componente 1. Le he puesto aquí la imagen que ha sido simplemente
coger y arrastrar así, ¿vale? Bueno, ha sido coger y arrastrar. No me lo ha cogido porque está un poco... no sé por qué. Bien, y no hace nada esta imagen, simplemente está ahí. Le he puesto el texto de componente 1 que tampoco hace nada. Aquí, yo cuando se introducen datos, normalmente suelo poner un amarillo más o menos, para diferenciarlo de cuando se visualiza datos. Entonces este es el tiempo de preselección, propiedades, general, ¿vale? Tiempo a dosificar, ¿vale? Formato de visualización 99 es de entrada-salida. Luego, la apariencia, pues es el color de fondo, el amarillo este, y patrón de relleno compacto, ¿vale? Este otro es de color de fondo blanco, patrón de relleno compacto, y en general pues es salida y es el tiempo dosificando, ¿vale? Por lo tanto, este es el que ponemos nosotros a dosificar y este es el que está dosificando. Ahora, esto le digo que es la salida de fin de proceso, ¿vale? Y esto, la salida de marcha. Entonces, bueno, aquí en propiedades le he dicho que este sea, bueno, esto realmente es solo salida. En lista de gráficos la flecha abajo, ¿vale? Que es así en blanco o verde cuando esté activo, y valor de proceso salida de marcha, de tal manera que como se lo tengo asignado la salida de marcha a la flecha abajo, aquí en animaciones no tengo que poner nada. En vista general, lo único que hago es conectar la variable, no dinamizo colores y parpadeo, porque ya lo tiene inherente él en el gráfico en el gráfico. Bien, ahora, como siempre, bueno, en permiso, aquí sí que hago dinamizar colores y parpadeo, que si está a 1, la entrada de permiso lo pongo en verde, ¿vale? Este botón. Los demás no, porque es llegar y pulsar. En eventos el permiso simplemente invierte el bit de permiso. Los demás, pues al pulsar activa el bit y al soltar desactiva el bit de marcha y de paro. Bien, y ahora tenemos esta cadena de caracteres que en propiedades es el str estado de la cinta C1, o sea, perdón, del componente C1. Entonces, bueno, ya está. Con esto ya está. En apariencia le hemos puesto compacto, tal, en formato de texto, centrado, vale, y ahora en representación le he dicho nada, bueno, eso es todo por defecto. Vale, en longitud del campo le he puesto 50, el formato de visualización, cadena de caracteres, correcto. Vale, pues ahora vamos a simular el proceso y veremos cómo nos queda. Vamos a ver. Voy a cortar porque esto es siempre lo mismo. Voy a pulsar el botón aquí de iniciar simulación y en la pantalla lo mismo. Vale, pues ya tengo todo esto cargado. Entonces voy a la pantalla 1. Le voy a poner, bueno, no le asigno tiempo al proceso. Bueno, el permiso, no le voy a dar permiso. Le doy marcha, está en reposo, le doy marcha y me dice que espera permiso de proceso. A su vez, este al darle marcha se me ha puesto esto y todavía no está en proceso, está esperando permiso de proceso.
En proceso lo hemos puesto cuando ya tiene permiso de proceso. Es decir, aquí abajo, en la fase 2. Bien, entonces, está esperando permiso de proceso. Cuando llegue el permiso de proceso, se activará la condición 1 y con la condición 1, como está en fase 1, con la condición 2 se pondrá a calcular. Que esto lo va a pasar ni lo vamos a ver. Entonces, bueno, le doy permiso y fin de proceso. ¿Por qué fin de proceso? Pues porque no hay tiempo, entonces ha pasado sin tiempo. Ahora le pongo 10 segundos, por ejemplo, cuando le pulse el marcha. Cuando le pulse el marcha. Cuando le pulse el marcha. Y esté en... a ver, el fin de proceso se reseteará. Vamos a ver. Información, referencias cruzadas. Aquí en el segmento 3. ¿Vale? Entonces en la fase 1 se reseteará el fin de proceso. Entonces, cuando le pulse marcha, ya está en la fase 1, ya se me ha reseteado el fin de proceso. ¿Vale? Ahora, espera permiso de proceso. Vamos a ver en las fases. Espera permiso de proceso, le doy permiso y empieza a dosificar los 10 segundos. Está en la fase 4, 9 y 10. ¿Vale? Vamos a ver en la pantalla cómo va. Quito permiso, marcha, espera permiso de proceso. Una vez que le llega permiso, empieza a dosificar. Es decir, activa la salida digital de abrir la compuerta, la electroválvula, lo que sea, y lo hace durante los 10 segundos. Y fin de proceso. Repetimos otra vez. Bueno, ahora si le quito permiso, se para. Pero el temporizador, como va por un impulso, pues continúa, porque no pasa, lo que pasa es que esto está parado. Vamos a ver, marcha, permiso, le doy un paro y hace lo mismo, se me para. Pero el temporizador sigue corriendo hasta los 10 segundos, pero esto ya no está activo. ¿Vale? Ahora le doy marcha y sí que se activa. ¿Vale? Dosifica el tiempo solicitado y cuando llega a los 10 segundos, pues fin. Si en vez de 10 le ponemos 5, por ejemplo, pues hará lo mismo, pero más rápido. Cuando le dé en marcha, dosificará 5 segundos, esto estará activo 5 segundos y fin de proceso. Bien, pues con esto el video tutorial lo doy por terminado. Espero que les dé ideas, que les haya gustado y bueno, pues gracias por todo.